¿cuál es la historia de estos ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela y cuál es su situación a la que llegan hoy? En la zona norte de Caracas, en Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos. Aquí comenzó el calvario para cerca de 60 ciudadanos colombianos. Era 2016 y en Venezuela se vivía un tenso ambiente político. Las calles fueron abarrotadas por miles de personas que exigían al régimen de Maduro dar trámite al proceso de referendo revocatorio convocado entonces por la oposición. Y la respuesta del madurismo, el terror. Hoy hemos derrotado una intentona golpista que pretendía llenar de violencia, de muerte a Venezuela y a Caracas, esta bella Caracas. Este grupo de colombianos fueron acusados de supuestamente ser parte de un presunto plan para derrocar a Maduro. Sin embargo, muchos de ellos denuncian que fueron detenidos mientras caminaban por las calles de Caracas. Desde entonces han permanecido detenidos en la prisión de La Yaguara. El régimen nunca presentó pruebas en su contra. El 21 de noviembre de 2017, la jueza Zulay Salazar González, adscrita al Juzgado 27 de Caracas, ordenó por medio de esta sentencia la libertad de los colombianos. Toda vez que se evidencia que los mismos no fueron aprehendidos de forma flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna en la causa asignada. Pero las autoridades penitenciarias y el Ministerio del Interior hicieron caso omiso de la orden judicial. La defensa ha interpuesto desde entonces varias acciones legales e incluso han pedido ayuda al gobierno colombiano. Que por favor se aboquen en nuestra situación. Ya pasamos una Navidad aquí, no va a ser posible que pasemos otra Navidad más aquí. ¿Por qué? Porque no hemos cometido ningún delito, somos personas honestas. La canciller de la administración de Juan Manuel Santos afirmó que pese a sus labores, el madurismo se ha negado a dejarlos en libertad. Le digo la verdad que hemos hecho lo humanamente posible para que recobren su libertad. Un juez de Venezuela les dio la libertad y no hemos logrado que la puedan recobrar. Incluso este caso ha llamado la atención de organismos internacionales. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación. Lo que respecta al derecho internacional en materia de derechos humanos, el caso podría ser catalogado de detención arbitraria y ya se remitió al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Y mientras el mundo tiene la lupa puesta sobre Venezuela y las miles de violaciones a los derechos fundamentales en la nación suramericana, este grupo de colombianos ya cumple más de 2 años tras los barrotes del régimen de Nicolás Maduro. Para hablar de este tema, nos acompaña Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Joely. Buenas tardes. Carolina, primero que nada le pediría que nos ayudara a recapitular las violaciones al debido proceso que se han cometido contra estos ciudadanos colombianos. Bueno, lo primero que hay que decir es que básicamente la detención comenzó en el momento en que el propio presidente de la República, que hay que recordar es el jefe del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, anunció que habían arrestado, habían detenido a un grupo de presuntos paramilitares. Y dio en su alocución en televisión la localización donde estaba ese supuesto campamento militar o paramilitar. Lo que nosotros hemos podido observar en el estudio de este caso es que en primer lugar a ninguna de estas personas se les realizó el arresto y la detención en los lugares que señaló el presidente. Todo lo contrario, las 59 personas fueron detenidas en lugares diferentes, no se conocían entre sí, incluso algunos fueron detenidos fuera de la ciudad de Caracas, lo cual ya de por sí pone en evidencia que la teoría expuesta públicamente por el presidente Maduro obviamente es falsa. No han sido presentados a tribunales, que es una garantía procesal no solo contemplada en las leyes venezolanas, sino que existe bajo el derecho internacional de los derechos humanos justamente para proteger a las personas de detenciones arbitrarias. Y además, a pesar de que, como ustedes muy bien lo explicaban al inicio, de que se les haya concedido una orden de libertad por una autoridad competencia, como en este caso es un tribunal de control, un año después de que esa libertad ha sido ordenada por una jueza, tenemos a 59 personas detenidas arbitrariamente en condiciones muy precarias, en un centro de reclusión totalmente improvisado y que no tiene ninguna de las condiciones necesarias para que una persona pueda tener una vida digna. Así que es bastante preocupante la serie de irregularidades que se han dado en el caso, pero en especial que a pesar de todo, de que no existe evidencia y de que existe una orden de liberación, el gobierno nacional y las autoridades venezolanas se niegan a ejecutar esa orden y poner en libertad a 59 personas que nunca debieron haber sido detenidas. ¿Y por qué la hazaña?
Pues es una pregunta que nosotros mismos nos hacemos. Obviamente pareciera que el gobierno de Nicolás Maduro a veces necesita construir teorías e historias, no sabemos, para movilizar su base, para exponer peligros que pareciera que no existen. Y muchas veces cuando se trata de estos gobiernos represivos, como es el caso de los venezolanos, las personas extranjeras son carne de cañón, y esto no solo es tremendamente discriminatorio, sino que desgraciadamente es un patrón que hemos observado en varios gobiernos de la región, que quieren culpar a las minorías en sus países, que quieren criminalizar a los migrantes o a las personas incluso con necesidad de protección internacional para poder avanzar sus propios objetivos políticos. Yo creo que es bien importante recordar que justamente son 59 personas colombianas, y que a pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos y las propias leyes venezolanas les protegen, porque la libertad personal es inviolable, son víctimas de una gran injusticia y una gran arbitrariedad. Claro, pero incluso el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, escuchábamos a su canciller, el gobierno actual, la propia Michelle Bachelet, están interviniendo en este caso. ¿Cuál puede ser el margen de negociación para lograr la libertad de estos ciudadanos colombianos con el gobierno de Nicolás Maduro, en medio de las tensiones, sobre todo entre los gobiernos de Colombia, bajo la presidencia de Iván Duque, y de Venezuela? Lo primero que hay que decir es que los derechos humanos no deberían ser piezas de negociación entre los gobiernos. O sea, en realidad son derechos que deberían estar siendo respetados, en este caso por el gobierno venezolano. Y sí, es muy importante que el gobierno colombiano exija el respeto de sus ciudadanos que se encuentran en otros países, de la misma manera que esperamos que el gobierno venezolano exija el respeto de los ciudadanos venezolanos en otros países. Desde nuestra perspectiva, obviamente, nos parece súper importante que con este caso siga habiendo una fuerte presión internacional, porque se trata de personas que están, insisto, sufriendo condiciones de reclusión muy precarias, que está afectando su integridad física y su derecho a la salud. Y esperamos que la presión internacional que se ha estado ejerciendo en estos últimos meses, sobre todo después de las arbitrariedades que hemos visto a través de una nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia que quiere revocar la orden de libertad que se había dado, se mantenga efectivamente a Venezuela en la mira, porque no consideramos indispensable que, independientemente de la situación migratoria de una persona, independientemente de dónde venga una persona, en cualquier territorio en que se encuentra se tienen que respetar sus derechos. Así que por parte de Amnistía Internacional seguiremos haciendo mucha presión para que este caso se visibilice, para que esta denuncia se mantenga, pero ciertamente esperamos que diferentes actores de la comunidad internacional ejerzan las presiones necesarias sobre el gobierno venezolano para que termine una vez por todas esta situación tan arbitraria. Claro, pero ¿cuál sería la ruta a seguir de organismos internacionales, de los gobiernos, incluso el paso por tribunales cuando en Venezuela no gozan de independencia, pero sobre todo cuando están procesados por terrorismo? Sí, bueno, las leyes sobre terrorismo en Venezuela y en otros países de la región realmente parecieran estar diseñadas para criminalizar a la disidencia o, como en este caso, para poner a inocentes a la cárcel para cumplir con una teoría, ¿no?, que tiene casi conspiracional, ¿no?, que lanzó el propio presidente de la República a nivel público. Obviamente no es un caso fácil, sabemos que efectivamente, a pesar de que incluso en el propio país, en propio Venezuela, ha habido un tribunal que dictó una orden de liberación, esta no se ha podido ejecutar. Hay presiones diplomáticas que se están ejerciendo desde diferentes ámbitos. Hay campañas que movilizan a muchas personas en el mundo para que apoyen a estas 59 personas a que puedan recuperar su libertad. Pero siempre decimos los que trabajamos en el mundo de los derechos humanos que a pesar de que no podemos lograr los cambios inmediatos que queremos, la historia siempre está registrando este tipo de violaciones tan flagrantes, tan injustas a los derechos humanos, y que esperamos que justamente algunas lecciones que nos ha dado la historia puedan hacer que los gobiernos cambien de timón y garanticen beneficios procesales, en este caso derechos humanos que están siendo violados como es esta situación. No es un caso fácil, pero sí confiamos en que la presión internacional, desde lo diplomático, desde lo judicial, desde la propia movilización de ciudadanos en diferentes lugares del planeta, porque esto es una acción global
por lo menos que nosotros la estamos llamando, pueda llegar, ¿no? El mensaje pueda llegar a las autoridades venezolanas para que puedan ejecutar la orden de liberación y poner fin a esta pesadilla para estas 59 personas y sus familiares. ¿Ustedes tienen fe en el margen de maniobra que puede tener Michelle Bachelet por su historia personal, por su trayectoria política, pero también por el margen de interlocución que puede tener con Nicolás Maduro y con el gobierno de Colombia? Para nosotros ha sido una buena noticia escuchar que la alta comisionada ha sido invitada al país, a Venezuela, después de tantos años de negación por parte del gobierno venezolano a que fuera la oficina del alto comisionado a territorio venezolano. Obviamente esto parece ser un indicador de que hay por lo menos una mayor apertura a dialogar con la oficina del alto comisionado para derechos humanos, y en ese sentido sí tenemos una gran expectativa de que la doctora Bachelet pueda ser una intermediaria para que se cumplan al menos las garantías fundamentales de personas que están detenidas por motivos políticos, entre muchos otros casos de víctimas de violaciones de derechos humanos que se ven en el país. Lógicamente hay que recordar que Michelle Bachelet no llega a Venezuela sin una historia previa de acciones por parte de la Oficina del Alto Comisionado sobre Venezuela. Se han publicado informes muy contundentes que dan cuenta, ¿no?, de las violaciones que se han cometido, sobre todo en los últimos años, contra muchas personas en el país. Pero además el Consejo de Derechos Humanos este año emitió una resolución en la que se le exige al alto comisionado que realice un nuevo informe sobre Venezuela. Así que lo que creemos que es muy importante es que ciertamente le damos bienvenida a que tenga una interlocución con el gobierno venezolano, pero que esa visita tiene que darse de transparencia, de apertura y de acceso a información y a las víctimas para que la alta comisionada pueda hacer el trabajo que le han encomendado. Pero no puede resultar contraproducente porque va bajo el borde de iluminación que puede dar el gobierno de Nicolás Maduro a los temas que a él le interesa, con la agenda, con la visión que tiene el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela. ¿No puede resultar contraproducente que ella acuda a respaldar esa agenda, porque al final ese pronunciamiento oficial se va a dar hasta mediados del año que viene? Sí, pero una figura que es imparcial y cuyo mandato es la promoción y la defensa de derechos humanos, como es en este caso la figura de la alta comisionada, no puede ir a un país si las condiciones previas a su visita no están acordadas. Nosotros esperamos que antes de la visita la doctora Bachelet y su equipo puedan establecer con muchísima claridad cuáles son las condiciones que ella necesita para poder hacer su trabajo durante su visita in loco. Eso implica, insisto, que el gobierno venezolano se comprometa a permitir acceso a la información legal, acceso a expedientes, acceso a las víctimas, y que le dé la oportunidad de reunirse con todos los actores sociales, sobre todo con los grupos de víctimas en Venezuela. Sin esas condiciones mínimas no se puede garantizar una visita exitosa, y si no se las da, quisiera pensar que es muy difícil que entonces la visita se concrete. El gobierno venezolano tiene que comprometerse y cumplir con ese compromiso de dar el acceso a la información y a las víctimas, porque si no, la visita sería totalmente inefectiva. Es Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.